Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de energías en el siglo XXI para Baja California Sur. Ahora sí, le doy la palabra a mi amiga Cintia Castro del CIBNOR, quien va a conducir este conversatorio. Adelante, Cintia. Damos paso a un tema, efectivamente, que hemos titulado Energías en el siglo XXI para Baja California Sur. Y esto lo hacemos de manos de distinguidos miembros de la academia, funcionarios, organizaciones de carácter no gubernamental, la comunidad plena, pues, pero por supuesto, de la mano de ustedes que nos siguen. Un término que todo el día estamos escuchando, las energías. Bueno, ¿a qué se refiere el término energías y cuáles son sus implicaciones? Me gustaría muchísimo escuchar, por ejemplo, al maestro Daniel Adams. ¿Podría ayudarnos con esto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En efecto, es un tema que se escucha mucho, la palabra energía, y es un tema también a veces bastante técnico, bastante profundo, y sería bueno explicarlo en términos muy simples a qué se refiere. En este caso, el título de la presentación es Energías en el siglo XXI. Cuando hablamos de energías nos podemos referir a varias cosas. Una sería como el consumo primario de energía, en este caso los combustibles, por ejemplo, combustibles derivados del petróleo o el carbón o la energía nuclear o las renovables. O también nos podemos referir como a la energía por sector, ¿no? La energía que se usa para el transporte, para los edificios, o la energía para, por ejemplo, producir energía eléctrica. Entonces es un tema muy amplio, y en la discusión que nos toca a nosotros para el siglo XXI se habla mucho del tema de la descarbonización de los sectores, ¿no? De tanto el transporte, tanto la electricidad, tanto los edificios. Y bueno, ese es un tema como para empezar a usar tecnologías nuevas, bajas en carbono. Sin embargo, hay un recurso energético muy importante del cual casi no se habla o no se le trata como un recurso, ¿no? Pero es el tema de la eficiencia energética, que también es un recurso energético porque produce el mismo resultado que cualquier combustible, por decirlo de una manera. Entonces, todos estos temas son los que abarcan principalmente, o a lo que uno se refiere cuando habla de energías, por ejemplo. Muchísimas gracias. Para Baja California Sur, también nos gustaría mucho comprender cómo funciona el sistema de electricidad en nuestro estado. Doctor Bermúdez, ¿nos ayuda con esta pregunta? Claro, con gusto. Pues en Baja California Sur tenemos algunas particularidades que nos hacen muy distintos del resto del país en cuestiones energéticas y en algunas otras más, ¿no? Particularmente en la cuestión de electricidad, para fines prácticos somos una isla, ¿no? De por sí operamos como isla en muchos aspectos, pero en lo eléctrico en particular no estamos conectados a la red nacional. Entonces toda la electricidad que se consuma en Baja California Sur se tiene que generar también en Baja California Sur. Sin embargo, los insumos que utilizamos para generar esa electricidad en su mayoría vienen de fuera, son combustibles fósiles de características diversas que le imparten pues ciertas particularidades a nuestro sistema eléctrico. Entre ellas, pues por el tipo de procesos y combustibles que utilizamos, la electricidad en Baja California Sur es cara de generar y es cara en cuanto a las tarifas. Tiene detrás una carga de contaminantes muy importante también, tanto de gases y compuestos que causan el efecto invernadero, como también contaminantes que afectan de manera más local, que afectan la calidad del aire que respiramos y la salud de personas y ecosistemas. Entonces, pues es de alto costo, de una carga contaminante fuerte, y dependemos de insumos foráneos, ¿no? En su mayoría. En contraparte, aunque no es todavía una característica de nuestro sistema, pues tenemos también recursos energéticos locales que pudieran ayudar a resolver esos retos que impone la realidad en la que vivimos. Tenemos abundantes recursos de
de energía renovable que están disponibles localmente, que son de menor costo, que tienen pues muchísimo menor contaminación asociada o de otros tipos, y pues no dependemos de que llegue un barco con un chorrito de sol o una cajita de viento, ¿no? Por decir algo. Entonces esto hace de nuestro sistema eléctrico pues algo muy, muy particular que seguramente podremos detallar un poco más en la conversación. Pero viene ahora una tercera pregunta que puede abonarle a la esperanza después de lo que nos ha dicho, doctor, porque dijéramos, es como a estas alturas preocupante que sigamos con estos costos y estas complejidades para generar electricidad. Mi pregunta sería, ¿cuál es la tendencia actual en el desarrollo de la demanda y la oferta de energía eléctrica en Baja California Sur? Alejandra Matos. Bueno, se dice que, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, esta demanda realmente está en la alza, ¿no? Estamos viendo que cada vez se va incrementando más y cada vez esto está pues generándose por los cambios en las temperaturas que tenemos, ¿no? Está la temperatura aumentando, por lo cual nosotros pues estamos utilizando cada vez más el aire acondicionado, que como ya lo mencionamos, ¿no? Que es uno de los electrodomésticos que más energía utiliza, y pues esto es un indicio de que cada vez más se necesita ampliar esta red o mejorar esta red, tener una eficiencia realmente en la energía, y pues esto va como en una alza para Baja California. Si fuera posible, puedo hacer un comentario para favor. complementar. Con base en lo que menciona Ale, ciertamente la demanda pues va en incremento constante y básicamente cada año es año récord aquí con nosotros. Entonces el aislamiento que tenemos del resto del sistema pues nos pide que nuestro sistema eléctrico se esté ampliando todo el tiempo, ¿no? Y también ese récord de cada año pues tiene mucho que ver con que nuestro estado es muy dinámico también en la cuestión económica y en la cuestión de la población. La economía está creciendo rápidamente, la población también, y eso de manera combinada hace que la demanda de electricidad y de otros energéticos pues esté creciendo de la mano. Y en lo que mencionaba Ale también del aire acondicionado, la tecnología en general de aire acondicionado en el mundo y ciertamente en México se está haciendo cada vez más accesible, cada vez más usuarios tienen posibilidades de hacerse de equipos de aire acondicionado, y esto pues impacta directamente a la demanda de electricidad, lo cual exacerba las características del sistema actual que tenemos en Baja California Sur. Si me permiten agregar algo. La pregunta es muy interesante porque trata el tema de la demanda, como ya lo explicaron los compañeros, pero también trata el tema de la generación. La pregunta también es referente a la generación. Entonces, en cuanto al estado actual de la generación en el estado, tenemos que, por lo menos para el año 2019-2020, bueno, el 95% de la energía se produjo por plantas propiedad de la CFE. Entonces, la generación es de CFE principalmente actualmente, ¿no? Son plantas, alrededor del 80% es con combustóleo, no, el 92% combustóleo, perdón, y el otro 8% diésel. Dentro del combustóleo, pues está la combustión interna, los motores de combustión interna, y luego está la turbina de vapor, las 3 turbinas de vapor de Punta Prieta, y en el diésel están las turbinas de turbogás que le llaman, o las aeroderivadas, ¿no? Esas son las tecnologías que tenemos. Gracias, maestro Adams. En ese sentido también, hilvanando esta última acotación que nos hace tan importante, sería qué perspectivas de desarrollo, y yo me imagino que ahora mismo también estamos hablando de infraestructura de manera muy puntual, pues, ¿no? Y de tecnologías. Entonces, ¿qué perspectivas de desarrollo a futuro se tienen para el sector eléctrico en nuestra entidad? Me gustaría muchísimo escucharlo, Alfredo. Claro, pues ya comentábamos un poquito antes de iniciar formalmente esta sesión, pero tenemos unos retos interesantes en cuestión de infraestructura, como decíamos, otra vez derivado de esta condición insular, vamos a decir, de nuestro sistema eléctrico.
pues cada incremento de la demanda, cada kilowatt hora adicional que se le demande a nuestro sistema eléctrico, pues tiene que estar respaldado por capacidad de generación adicional también. En años anteriores, pues vimos qué es lo que puede suceder si le llegamos al límite de la capacidad disponible de nuestro sistema, lo que popularmente se le conoció como apagones en 2019. Fueron originados en su mayoría porque la capacidad de generación de nuestro sistema eléctrico fue alcanzada por la demanda en esos momentos, por razones diversas, ¿no? Normalmente se tiene vamos a decir, un colchón ahí para que eso no suceda. Hay más capacidad de la que se requiere, pero por cuestiones varias, en ese momento, pues tuvimos el sistema al límite de lo que podía hacer en ese momento. Entonces, para evitar que esto siga sucediendo, parte de la planeación contempla que pues se tiene que estar agregando nueva capacidad de generación continuamente a nuestro sistema eléctrico, pues para evitar que nos pase lo que ya nos ha sucedido. Y esto implica pues necesariamente obras de infraestructura que no se construyen de un día para otro. O sea, normalmente el tiempo de construcción de una central eléctrica pues puede andar dependiendo del tipo de central, pero de las centrales convencionales tal vez 3 años es algo corto, ¿no? Desde el momento de la concepción del proyecto hasta la puesta en marcha pueden pasar 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces el sector energético es un sector de planeación de muy largo plazo, ¿no? Hay que estar pensando en dónde vamos a estar en 5, en 10, en 15 o más años, ¿no? Y para irle ganando, para irnos adelantando a lo que va a suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ahorita varios proyectos de infraestructura ejecutándose en el estado, algunos por parte de CFE, otros por parte de iniciativa privada con tecnologías diferentes, gas natural, solar, eólico, que espero veamos operando pronto. Muchísimas gracias. Aquí, bueno, no sé si podría comentar algo. Sí, un segundo. Sí, adelante, Alejandra, por favor. Gracias. Pues lo que mencionan con la infraestructura y el sector energético, creo que también es muy importante considerar lo que ya tenemos y aprovecharlo, ¿no? Entonces, en cuestión como de planeación a futuro, tenemos que visualizar a dónde queremos llegar y pues contemplando esto es aprovechar, por ejemplo, las tuberías de gas para quizá en algún punto llegar a estar con almacenamiento o con estas plantas de hidrógeno, ¿no? Que también es pues una fuente muy importante que nos podría pues ayudar en el sistema. No sé qué me parece que podría realmente favorecer al sistema aquí en Baja California Sur. Muy bien, gracias. Yo también quisiera agregar algo, si me permiten. Con la pregunta referente a las perspectivas a futuro, es muy interesante. El mercado eléctrico en Baja California Sur es un mercado muy interesante, precisamente porque los costos son muy altos. Los costos del mercado mayorista son muy altos, entonces son muy atractivos para la inversión. Es por eso que en este momento hay varios proyectos que están ya en la etapa final de puesta en marcha, digamos, ya están construidos. Estamos hablando del proyecto eólico Coromuel, que son de 50 megawatts de turbinas eólicas con almacenamiento. Hay un proyecto que es de almacenamiento, principalmente, se llama Energy Center La Toba, que está en Ciudad Insurgentes, que es un sistema de 80 megawatts hora de almacenamiento y tiene 100 hectáreas de un sistema solar solo para cargar el almacenamiento. Y eso es para venta y compra en el mercado eléctrico mayorista. Y luego tenemos otro proyecto que está justo a un lado del primero, que es también de 100 hectáreas solar, de la empresa Engie, que también este tiene un contrato de largo plazo con CFE, que es también un proyecto que está ya construido y que está por ponerse en marcha. Y luego está el proyecto de gas natural, que es nuevo, que está en Pichilingue, se llama New Fortress Energy. Es otro proyecto que está por entrar en operación este año. Y es precisamente porque el mercado en Baja Sur es muy atractivo para la inversión. Es solamente la única barrera, digamos, que hay al respecto es de que esos proyectos tienen que estar con mucha anticipación ya contemplados por el operador de la red para que les permita interconectarse a la red. Y ese es el principal impedimento que estas empresas han logrado superar y que ya están como en fase de echar a andar, ¿no? Los proyectos. Es muy interesante.
Entonces sí va a ser interesante ver cómo va a cambiar el mercado a futuro cuando estos proyectos entren en marcha, porque se va a diversificar mucho la generación en Baja Sur, como de un día para otro o de un año para otro, y los precios van a cambiar también de esa manera bastante interesante, ¿no? Correcto. Miren, tengo todavía una buena batería de preguntas por ahí. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, doctora Díaz y a Leo, a ver si tenemos ya algo desde Facebook, algunas preguntas. Nos gustaría muchísimo dar paso a algunas preguntas del público. Yanitze, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Sí, fíjense que hoy en Facebook andan muy activos. De hecho, tenemos muchas preguntas. No sé si tengamos tiempo para que se hagan todas o escojo las primeras. Por favor, ok. La primera, empezamos. Muy bien. Primeramente, muchas gracias a todos los ponentes. La primera pregunta va dirigida al doctor Bermúdez y es si pudiera hablar de las acciones que podamos llevar a cabo en nuestras casas para reducir el consumo de energía eléctrica producida por instrumentos o electrodomésticos no amigables. Claro, con gusto. Y aquí, qué bueno que se hace esta pregunta, porque yo creo que este mensaje y este tema a veces está muy descuidado, el de cómo consumir menos. Y para mí, ese asunto de consumir menos es fundamental. Es lo mejor que todos podemos hacer para ayudar a nuestro bolsillo, para ayudar al medio ambiente, para ayudar al país. En el caso de la electricidad, es consumir menos, ¿no? Y en general esto aplica para muchas otras cosas, para agua, para recursos diversos, ¿no? Consumir menos nos ayuda. Y afortunadamente eso está completamente en nuestras manos, ¿no? Consumir menos depende de nuestras decisiones, de si prendo o apago la luz, de si dejo la tele prendida o no, de qué tipo de foco compro. O sea, todas esas decisiones que impactan el nivel de consumo depende de uno, literalmente de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, algunas de las medidas que están en nuestras manos, pues uno, que nuestras instalaciones eléctricas pues estén en condiciones adecuadas, pero desde luego, ¿no? Para evitar sobrecargas y malos funcionamientos. Dos, cuestiones de conducta que creo que todos las entendemos, no dejar cosas funcionando cuando no se requieren. No se trata de perder calidad de vida o niveles de confort, sino solamente utilizar lo que se necesita de manera eficiente y adecuada. Pero hay consejos muy particulares también, ¿no? El diseño de las viviendas de todas las edificaciones en Baja California Sur, por nuestro clima, por ejemplo, las cargas de aire acondicionado son muy, muy importantes en ciertos meses del año. Entonces, el diseñar edificaciones eficientes para reducir la necesidad de usar electricidad para enfriarlas en el verano, tener árboles, la orientación, aprovechar las ventanas, considerar la dirección de los vientos, tener vegetación que permita que se humedezca y enfríe un poco el aire que ingresa a los edificios, tener en la medida de lo posible colores que reflejen la radiación solar. A nivel muy de doméstico y de casa, una muy mala combinación es poner el refri al lado de la estufa, porque el calor de la estufa hace que se caliente el refri y eso hace que se consuma más energía. O poner el refri donde le pegue el sol, cerca de una ventana, pues eso también hace que se incremente el consumo, ¿no? Podemos en otro momento, si gustan, platicar más a fondo de medidas específicas o proporcionar algunos recursos en internet donde pueden orientarse, pero en general yo les recomiendo que le echen una visitada a la página de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. ¿Cómo no, doctor? Creo que sería muy importante después hacérselas llegar por esta misma vía de Facebook. Adelante con la próxima pregunta. Muy bien. La pregunta que sigue es que si existe algún marco regulatorio en relación a las nuevas edificaciones y el uso de energías amigables. Ok, bueno, en el uso, bueno, sabemos que dependemos plenamente de gobierno federal para el marco de la regularización de estas normativas, pero
Pues existen, por ejemplo, las normativas en México de la eficiencia energética. Tenemos, por ejemplo, el límite de calor en las edificaciones, o la eliminación de los clorofluorocarbonos que se pretende contemplar, o incluso pues estas leyes y las normativas para sí existen la optimización de diseños de viviendas. Entonces, pues por ese lado sí se podría llegar a abarcar este tipo de ejes, ¿no? Y bueno, por otro lado, a nivel ya, por ejemplo, si volteamos a ver a los estados que están haciendo cosas en cuestión legislativa, pues vemos a Tamaulipas que emitió una pues, tipo de demanda para poder reducir las emisiones en las termoeléctricas, ¿no? Que realmente se lleve la regulación como debe ser, y si no, generar pues una tarifa, ¿no? Un costo extra para ellos. Allí me gustaría abonarle un poquito, si es posible todavía. Aquí en el estado tenemos un reglamento de construcciones que rige pues todo el asunto de las edificaciones. Desafortunadamente nuestro reglamento pues ya está viejito, tal vez necesita una manita de gato por ahí, y la única mención que se hace en ese reglamento de construcciones a cuestiones de energía habla de un tipo de edificaciones en particular, y hace referencia a la norma oficial mexicana al respecto. Creo que volviendo a la CONUE, a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, ellos son quienes elaboran las normas para las edificaciones, tanto residenciales como no residenciales, de edificación residenciales y no residenciales, y también las normas de eficiencia energética de muchísimos de los aparatos y equipos que utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces existen por ahí, pero creo que a nivel local nos falta retomarlo para meterlo dentro de nuestra conjunto de regulación e instrumentos que tenemos localmente, para poder guiar de mejor manera pues la construcción de edificios. Y la construcción es uno de los sectores más dinámicos aquí en Baja California Sur. Estamos construyendo vivienda, estamos construyendo edificios y edificaciones para proveer servicios diversos. Y pues deberíamos ponerle más atención a cómo se usa la energía en esas edificaciones. Muchísimas gracias. Creo que aquí llegamos a un tope ya de tiempo, y qué bueno, porque así se quedan ustedes con la tentación de volver a nuestro próximo programa. Ahora sí que los vamos a dejar como novela en viernes, fíjense bien. Decirles además algo más. Yo pensaba ahora, si yo hubiera sido público, ya me dan ganas de ser público para empezar a preguntarles sobre temas como salud y contaminación por algunas energías, en fin, ¿qué digo yo? Que cuelga mucho. Doctora Díaz, permítame entonces nada más agradecerles y pasarle la voz ya para el cierre del cierre a la doctora Díaz. Agradecerle a Alfredo Bermúdez, a Daniel Adams y a Alejandra Matos su gentileza, su dedicación y su generosidad de tiempo y esfuerzo para explicarnos casi con manzanas, que así nos gusta escucharlos, porque hacemos que la gente esté muy cerca de la ciencia y la ciencia muy cerca de la sociedad. Gracias, doctora Díaz. Adelante. Sí, muchas gracias, Cintia. Gracias a nuestros amigos panelistas que lograron hacer que entendiera al menos yo muchas cosas. Resolvieron muchas dudas, pero quedan abiertas muchísimas más. Por ejemplo, yo tenía esta angustia con los apagones de qué podemos esperar ahora. Y su plática me hizo ver que ha habido planeación y que sí se está preparando para atender. Pero por el otro lado mencionan que para el 2030, 2050, todavía no se va a poder tener la descarbonización. 2030, pues sí, lo veo cercano, apenas Dinamarca está a punto de lograrlo, pero 2050 está muy lejano, entonces tendremos que acelerar el paso y tener mayor difusión para empezar a actuar nosotros. Todos ustedes que nos acompañaron con esta presentación, les damos las gracias y les pedimos que estén atentos de la siguiente actividad que tendremos. Un gusto y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por asistir.